Y ahora que hay enormes necesidades económicas, quieren que bajemos los impuestos. Estamos llegando al 70% de los hogares del país con apoyos económicos de muy diverso tipo y lo haríamos al 100%, no es falta de cariño, es falta de dinero, porque además nos dejaron una deuda externa eterna. Les recuerdo que este año se pagaron 700,000 millones de pesos solo de servicios de la deuda. Se necesita caradura, bueno, el Fobaproa, 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos se ha pagado de una deuda privada que se hizo pública, votada por el PRI y el PAN. Del PRD y de Movimiento Paniaguado no hablo porque ellos no gobernaron el país nunca ni lo harán. Vamos a ir a la Cámara de Diputados muy rápidamente. Como ustedes recuerdan, el Senado de México regresa al paquete fiscal 2021 para que la Cámara de Diputados le haga algunas correcciones. Ahí los diputados del PRI y del PAN vuelven a insistir que se bajen los impuestos, cuando ellos son los que los subieron y hoy, a causa de esta pandemia, piden algo imposible, amigos y amigas, pero lo hacen solamente para que el gobierno del presidente López Obrador fracase. Vamos a ir a la roqueseñal, amigos y amigas, para que no se nos olvide. En 1995 el PRI y el PAN aumentaron del 10 al 15%. Que no se nos olvide la roqueseñal del PRIAM para todos los mexicanos. Una señal muy obscena. Esto es lo que piensa el PRI de los mexicanos. Vamos a ver qué le responde el diputado Fernández Noroña a estos señores. Tiene la palabra el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra. Con su permiso, Presidenta. No podemos venir a esta tribuna a decir verdades a medias. El Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados, de manera necia, impusieron lo que el presidente López Obrador les ordenó, sin escuchar a los participantes en los diversos foros de Parlamento Abierto y en las reservas presentadas a esta Cámara por diputadas y diputados de todas las fracciones, incluidos integrantes de su propio grupo en el paquete fiscal, lo cual es desafortunado porque impusieron errores garrafales, algunos incluso vergonzosos. El regaño vino desde Palacio Nacional para el próximo año. Para que el próximo año el presidente tenga una ley de ingresos y una miscelánea fiscal a modo. Es decir, vivimos tiempos donde México es víctima del sometimiento de las instituciones al capricho de una persona. La muestra es que han obligado a las y los legisladores de la 4T, de las dos cámaras, a votar un paquete fiscal bajo la burda simulación de un proceso de participación y diálogo democrático del Congreso de la Unión. El proyecto de ley de ingresos enviado por el Ejecutivo proponía un monto neto de ingresos de 6,295,000 millones de pesos. Nosotros en esta Cámara modificamos a la baja la propuesta para estimar ingresos por 6,262,000 millones de pesos. La diferencia fue de 33,000 millones de pesos menos a la propuesta de saque del Ejecutivo, que provino de la modificación que se realizó al Fondo de Salud para el Bienestar. Me queda claro que el Senado, la mayoría de Morena, hizo lo que quiso. Pero si revisamos puntualmente lo que nos devolvieron como minuta, es una propuesta de ingresos igual a la que nos envió originalmente el Ejecutivo. Entonces, ¿qué fue lo que se supone que discutieron? Se restablecen el recorte que hicimos y los integran al apartado de aprovechamientos y modifican la carátula de la Ley de Ingresos de la Federación con la estimación original de ingresos netos. Hay que decirlo con todas sus letras. La coartada de Morena ha sido simular que modifican la Ley de Impuestos sobre la Renta, que nada tiene que ver con la recaudación, y nos la envían como minuta. El proceso de aprobación del paquete fiscal que hicimos en esta Cámara hace unos días fue un proceso largo de debates con la participación de la sociedad civil entre las diferentes fracciones parlamentarias. Sin embargo, la mayoría de Morena en el Senado borró todo lo que se logró reflejar en esta Cámara,
forzando a que en el discurso sobre el debate de la modificación no recayera en los diputados y se desechen las largas horas de discusión y que el juicio público sobre el procedimiento y las decisiones sean exclusivamente de la Cámara Alta. En resumidas cuentas, se lavan las manos entre los diputados y senadores de la mayoría y le cumplen el capricho al presidente. Basta ya de mentiras. Basta de simular que les interesa el bienestar de los mexicanos y las mexicanas y que les preocupa su salud. Lo que hay en el fondo en estos cambios es que el presidente necesita los 33,000 millones de pesos para financiar sus proyectos faraónicos el próximo año, que lo único que han demostrado es que sirven para despilfarrar los recursos públicos en temas sin importancia. En este pleno fuimos enfáticos al señalar la urgencia de darle a la miscelánea fiscal un rostro social y no recaudador, sobre todo ante el gran reto que en 2021 supone para los amplios sectores de la población y miles de negocios que ante la crisis económica están sufriendo igual por consecuencias de la pandemia. Por otro lado, no tenemos que aplaudir que el Senado haya eliminado la facultad del SAT para que no se haga uso de las herramientas tecnológicas para recabar imágenes y material que sirva a las autoridades fiscales, porque era lo mínimo que debía hacer. La demanda de muchos sectores es que apoyemos los ingresos de las familias mediante la recaudación de las tarifas eléctricas, que bajemos el IEPS a las gasolinas en un 50%, que bajemos el ISR al 25%, el IVA al 10%, en la frontera al 8% y que apliquen estímulos fiscales a las empresas. Quedará constancia de que lo único que les importa al gobierno es el dinero, porque se lo acabaron los fondos y ya no tienen de dónde sacar para los recursos para financiar proyectos condenados al fracaso y a costa de sacrificar el bienestar y la salud de millones de mexicanos. Nos dirán desde la tribuna, como ya lo han hecho, que los 33,000 millones de pesos que recupera el Senado serán usados con criterios de transparencia y rendición de cuentas, cuando no han sido capaces de licitar y transparentar la asignación de miles de proyectos. Subirán a la tribuna, como ya lo han hecho, a defender lo indefendible. Pero no se equivoquen, los falsos hipócritas y despilfarradores de los recursos públicos son ustedes. Con sus decisiones, no tengan duda que el próximo año ahogarán las finanzas públicas del país y también las finanzas de millones de familias y de empresas. No votaremos a favor de la minuta de miscelánea fiscal que envía el Senado, porque no seremos parte de la simulación que ha construido para dejar sin cambios la propuesta original del Ejecutivo. Gracias por su atención. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado Castaños Valenzuela. Muchas gracias, diputada Pani Barragán. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro. Gracias, diputada Sauri. Compañeros, compañeras, Partido Revolucionario Institucional nos ofrece un consejo de asesores en materia económica. Seré curioso, nos mandarán a Luis Videgaray, me encantaría. Les tengo la mala noticia de que si viene, tiene una orden de aprehensión en ciernes y a lo mejor no alcanza a llegar al consejo asesor. A lo mejor acaba en la cárcel. Los paniaguados nos dicen que bajemos los impuestos. Parece que no se enteraron que cuando se robó la presidencia el comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, aumentaron el IVA de 15 a 16%. Aquí tuvimos tomada la tribuna toda la noche reclamándoles esa traición al pueblo. Pero antes votaron con el PRI el aumento del IVA de 10 a 15%. Metieron impuestos escondidos en las gasolinas. Y hoy nos vienen a decir, en cada oportunidad que tienen, que bajemos los impuestos. No tienen vergüenza. A ver, el daño del coronavirus
¿El daño del coronavirus es juego de niños? Permítame un momento, diputado Fernández Noroña. Reitero mi llamado y mi solicitud para que se escuche con respeto a quienes hacen uso de la tribuna. Y recuerdo también que el reglamento impide los diálogos en tribuna. Adelante, diputado. Pregúnteme, compañero, pregúnteme, no tenga miedo. Entonces, yo les decía, claro que hice desobediencia civil en contra de esos atracos, de los gasolinazos permanentes, pero ahora resulta que los paniaguados no se enteraron de los vínculos con García Luna y el narco, no se enteraron que se robó la presidencia a su jefe, no se enteraron que bañaron en sangre el país de manera canalla, diciendo que era una guerra contra el narco. Sostengo aquí que el coronavirus es juego de niño comparado con el daño que el PRI y el PAN, sus gobiernos, le hicieron a la patria y a la población del país. Sumieron al pueblo en la miseria, en el hambre, en la desesperanza, en la desigualdad, en la injusticia social más bárbara, en despojos tras despojos. Le quitaron al pueblo sus tierras en playas, en lagunas, cercanas a ríos, remataron el patrimonio nacional. Aquí la compañera Leida a la vez les dice 410,000 millones de pesos, creo que condonaron en impuestos y les entra por una oreja y les sale por la otra, pero además la compañera no comentó que fue a los altos contribuyentes, que al pueblo de México lo cargaron con cadenas impositivas brutales todo el tiempo. Y ahora que hay enormes necesidades económicas, quieren que bajemos los impuestos. Estamos llegando al 70% de los hogares del país con apoyos económicos de muy diverso tipo y lo haríamos al 100%, no es falta de cariño, es falta de dinero, porque además nos dejaron una deuda externa eterna. Les recuerdo que este año se pagaron 700,000 millones de pesos solo de servicios de la deuda. Se necesita caradura, bueno, el Fobaproa, 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos se ha pagado de una deuda privada que se hizo pública, votada por el PRI y el PAN. Del PRD y de Movimiento Paniaguado no hablo porque ellos no gobernaron el país nunca ni lo harán, pero del PRI y el PAN sí. De verdad, ¿cómo tener paciencia? ¿Cómo tener tranquilidad? ¿Cómo escuchar relajadamente la sarta de mentiras que vienen a plantear aquí? La demagogia, la retórica, la desvergüenza con que expresan supuesta preocupación por un pueblo al que empobrecieron, avasallaron, infamaron, escarnecieron. Porque más son racistas y clasistas. Bueno, el comandante Borolas pidiendo voto por voto en Estados Unidos. Ese es el panismo pintado de cuerpo completo, la hipocresía más pura y dura, la desvergüenza más inaudita. Así que, compañeros, compañeras, nosotros hicimos bien las cosas y le aguantamos al Senado lo que nos plantea, porque como aquí se dijo, necesitamos sacar ya esta decisión. La verdad es que la oposición no solo no tiene razón, no tiene moral, no tiene principios, no tiene bandera, no tiene dignidad, no tiene más que el fraude electoral. Ganamos mínimo con el 65% de los votos la presidencia y nos reconocieron el 53%. El año que entra les vamos a repetir la medicina, vamos a ir unidos y vamos a avasallar y vamos a regresar con mayoría a esta Cámara de Diputados y vamos a seguir oyendo sus lamentos por 3 años más, porque será cada lamento de ustedes una demostración de que le estamos cumpliendo al pueblo de México, de que estamos apoyando al compañero presidente López Obrador y de que esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, va en serio y a fondo, les pese lo que les pese. No necesitamos de sus asesorías que están contrarias a los intereses de nuestra patria y de nuestro pueblo. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, diputado Fernández Noroña. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.